Cordial saludo, estimados estudiantes. Mi nombre es Cristian Gutiérrez, soy docente del programa de Tecnología en Implementación de Sistemas Electrónicos Industriales, articulado por ciclo propedéutico con Ingeniería Electrónica. Continuaremos hablando de nuestra materia, señales y sistemas. Como venimos trabajando, ya superamos las señales básicas en el anterior video. En el presente video hablaremos de transformación de la variable independiente. Finalmente, en nuestro último video hablaremos de las propiedades de los sistemas. Para poder hablar de la transformación de la variable independiente, tenemos que hacer referencia primero a esos dos grandes grupos de tipos de señal que veníamos dialogando anteriormente. Entonces diremos o recordaremos que las señales continuas son aquellas cuya variable o variables independientes son continuas precisamente, es decir, que puede tomar cualquier valor real en el eje temporal. Por lo tanto, esta señal está definida para sucesiones continuas de dicha variable independiente. Ahora, si hablamos de una señal discreta, una señal digital o una señal en el tiempo discreto, diremos que son aquellas cuya variable o variables independientes solo pueden tomar un conjunto de valores finitos. Por tanto, el valor de esta señal solo estará definido para ese conjunto de valores. Entonces, la señal en tiempo continuo existe en todo el eje temporal. La señal en tiempo discreto, por su parte, vemos que solo existe en ciertas muestras de ese eje donde existe la señal, donde se desplaza esa señal. Para las señales de tiempo continuo, tomaremos la variable t y para las señales de tiempo discreto, tomaremos la variable n. Por lo general, se le da esta notación. Por su parte, la transformación de la variable independiente de una señal nos permite modelar muchos de los fenómenos físicos que pudiera sufrir una señal en la naturaleza. Algún fenómeno físico que se pudiera representar matemáticamente. Y esto es lo que hacemos casi que siempre en la ingeniería, o para eso utilizamos la ingeniería, para poder modelar matemáticamente los fenómenos físicos. Entonces, muy frecuentemente experimentamos o vemos, nos damos cuenta que las señales sufren ciertas variaciones, ciertos cambios que en la naturaleza se presentan. Eso lo podemos representar con transformaciones de la variable independiente. Pudiéramos definir las siguientes transformaciones que son bastante populares dentro de señales y sistemas. La primera pudiera ser desplazamiento temporal, es decir, la señal original se va a retardar o se va a adelantar de acuerdo a su señal original. Pudiera también sufrir una reflexión sobre el origen, sobre el eje vertical que separa el cero de esta señal en cuestión. Y también pudiera ser que tenga un cambio de escala en el tiempo, un cambio de escala temporal. Es decir, que puede sufrir una compresión o puede sufrir una expansión temporal, una expansión en el tiempo. Puede tener otros nombres como la interpolación y el diezmado temporal. Muy bien. Esto como transformaciones generales de la variable independiente. El retardo temporal, por ejemplo, se nos presenta en este caso la señal original x de t que va desde el punto A hasta el punto B. El desplazamiento temporal en qué consiste? En un movimiento ya sea hacia adelante o hacia atrás, dependiendo de este valor t sub 0. Fijémonos que la señal original es x de t. Ahora se llama x de t menos t sub 0. Si t sub 0 es mayor que 0, es decir, es positivo, el movimiento será hacia la derecha. Es decir, que tendremos un retardo de la señal. ¿Por qué? Fijémonos la señal original donde iniciaba, ¿cierto? Ahora fíjense dónde inician.
A más T sub 0. Por tanto, hubo un corrimiento hacia la derecha y eso se interpreta como un retardo, porque ahora la señal inicia más tarde que inicialmente. Es decir, ahora la señal comienza un tiempo T0 después que la señal original. Tenemos también el adelantamiento temporal, es decir, nos adelantamos al inicio de la señal. Tenemos la señal original y tenemos un corrimiento también de T0. Pero si T0 es menor que 0, es decir, que si es negativo, ese T sub 0, vamos a tener un corrimiento hacia la izquierda. Fijémonos ahora hacia dónde se desplazó la señal, hacia dónde tuvo el desplazamiento temporal. La señal se desplazó hacia la izquierda, es decir, va a iniciar antes, va a iniciar anticipadamente que la señal original, ¿cierto? La comparamos a la izquierda con la señal original y vemos que hay un adelantamiento. Entonces esto sería un adelantamiento en el tiempo, un adelantamiento temporal. Caso anterior, retardo. Este caso, adelantamiento temporal. Otro es conocido como la reflexión. Otra transformación de la variable independiente es la reflexión. Tenemos la señal x de t original y a la derecha tenemos la reflexión. Fijémonos el efecto que produce esto. Tenemos x de t y ahora tenemos x de menos t. Ese x de menos t fue reflejado. Mucho cuidado con decir invertido. A veces decimos, ah, se invirtió. No, la inversión es otro concepto. En este caso estamos hablando de reflexión. Respecto de el origen lo tomamos como este eje vertical. Ahí es el cero de la señal, ahí inicia mi señal. Por tanto, en ese momento, o bueno, es el eje de referencia más bien. El origen es el eje de referencia sobre el cual vamos a hacer la reflexión de nuestra señal original. Y fíjense cómo cambia de lado, por decirlo de alguna manera, como un espejo, ¿cierto? Es como un efecto espejo respecto de el eje de referencia. Hay un espejo para esta transformación que se conoce como reflexión. Tenemos también la compresión y la expansión. Tenemos nuestra señal original y puede ser escalado de acuerdo a un factor de compresión. Si A es mayor que 1, entonces tendremos una compresión temporal. Pero si A es menos, está entre 0 y 1, vamos a tener una expansión, es decir, que se va a hacer más grande esta señal en el eje temporal. Un ejemplo para lograr la comprensión de estas transformaciones de la variable independiente es el siguiente. Tenemos nuestra señal original definida desde -1 a 1, amplitud de 1, y tiene el nombre de x de t. Entonces, para la propiedad de desplazamiento, para la transformación de desplazamiento, decimos que si nos movemos dos muestras hacia la derecha, tendremos un retardo. Y fíjense dónde inicia la señal. Inicialmente comenzaba en -1, se desplazó a 0 y luego se desplazó a 1. Es decir, se corrió dos posiciones a la derecha, dos muestras a la derecha. En este caso es un adelantamiento x de t más 2. Entonces se desplaza dos muestras hacia la izquierda. Fijémonos que la original estaba entre -1 y 1. Ahora quedó entre -3 y 1. Eso como adelantamiento. ¿Por qué es adelanto? Porque inicia antes, inicia anticipadamente a la original. Retardo, ¿por qué? Porque inicia después. Fíjense que se desplazó a 1 y 3. Es decir, que esta señal inicia más tarde que la original. Por eso se conoce como retardo. Acá tenemos el ejemplo de una reflexión
una reflexión respecto de el eje del origen, respecto al eje de referencia, que es el origen de las muestras, el origen de los tiempos. En este caso tenemos una señal discreta para hablar o meter o incluir una señal discreta. Tenemos la señal original a la izquierda, x de n, y a la derecha tenemos x de menos n. Esta señal fue reflejada respecto de el origen de las muestras. ¿Listo? Recuerden que es como un espejo. Entonces fíjense que el 1 se volvió menos 1. El menos 1 ahora corresponde con el 1 y el menos 2 corresponde con el 2. Fue reflejada respecto del origen de las muestras, del eje de referencia. De esta manera queda cubierto el segundo ítem, transformación de la variable independiente. Muchas gracias. Continuamos con el siguiente ítem que es propiedades de las señales y los sistemas.